Hoy tendremos la primera parte del tema el ataque a Israel. Estamos viviendo momentos muy tensos de conflicto bélico, no de escaramuza solo, guerra. Guerra ya no solo en Ucrania, ahora en Israel, en esa zona tan estratégica a nivel mundial. Pero, ¿sabéis? Vamos a profundizar en esta primera parte sobre cómo han ido los acontecimientos, pero todo lo que se está moviendo alrededor y un porqué. Pero el verdadero porqué auténtico será en la segunda parte, que mañana, si Dios quiere, tendremos. Pero antes de nada me gustaría que volvieseis a ver la imagen de portada. Miradla bien. Era un lugar donde estaban haciendo una raíz, un concierto de estos por la paz, donde los jóvenes bailaban, bebían, saltaban, lo de siempre, ¿no? Y mientras estaban así, se filmaron estas imágenes. Sin enterarse de nada, empezaban a venir unas personas del grupo Hamás que los iba a atacar por el aire. Venían con estos ligeritos aviones, que no son ni aviones. Iban montados allí y empezaron a disparar, a destrozar todo. Sí, fue terrible, una gran masacre, gente huyendo y todo lo que queráis imaginar. Pero, ¿sabéis? Esto que sucedió en verdad parece una metáfora de lo que va a ocurrir en estos últimos días. El tiempo de tu visitación se ha acercado y tú ni te has enterado. ¿Has oído un mensaje o no has oído ningún mensaje? ¿Sabes que se acerca el fin y la venida de Cristo o no te enteras de nada? Y sigues mostrando tu vida así, pasándoselo bien, sí, con grandes lemas, todo lo que quieras. Pero estas personas que fueron con ultraligeros acabaron con todo en un momento. Y la guerra empezó. Pero la gente está en los momentos decisivos para que el mensaje les llegue y despierten y se dejen de bailoteos y tonterías y se preparen para el retorno de Cristo. Estamos ante las últimas señales. El retorno de Cristo en 2031 está cada vez más cercano y la gente aún está por bobadas. Pues lo que está pasando está marcando la pauta de la profecía final. Estad atentos y veréis el porqué. Sí, no vamos a empezar esta conferencia con ese mismísimo día del ataque, sino un poquito antes. Mirad esta noticia, aparecía el día 4 de este octubre de 2023. Colonos de Israel asaltan el complejo de la mezquita de Al-Aqsa por 5º día consecutivo. Los colonos intentaron realizar rituales talmúdicos en medio del feriado de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, según un funcionario del departamento islámico Waqf. Bien, hubo incidencias, ya os lo podéis imaginar, y esto cada vez iba con más tensión. Y mira por dónde, el día 7, terroristas palestinos de Gaza se infiltran en la ciudad israelí de Sderot. Terroristas palestinos de Gaza se infiltraron esta mañana de sábado en territorio israelí en la ciudad de Sderot. ¿Interesante? Sí. ¿Por qué? Sabían que si iban en sábado lo tendrían más fácil. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿No estaban preveyendo que esto pudiera acontecer? ¿No estaban avisados por sus servicios de inteligencia? Ya veremos algo más al respecto. Pero este era el día clave. Nos levantamos y veíamos esta noticia y ¡anda! ¡Qué cosas!, ¿no? Sí, realmente impactantes, porque las imágenes que han mostrado las televisiones y los vídeos que circulan por internet son realmente horrorosas, horripilantes. Mirad esto. Mira por dónde, este mismo 7 de octubre ya aparecía esta noticia. Hamás llama a una campaña heroica para defender la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén. ¿Vamos viendo por dónde va esto? El líder del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, asegura que el ataque es solo la primera etapa de sus renovados esfuerzos contra Israel. La mezquita de Al-Aqsa, el centro de todo, habría que defenderla.
Pues mirad cómo la defienden. El líder del brazo militar de Hamás y uno de los principales responsables del ataque contra Israel que ha tenido lugar este sábado, Mohamed Deif, asegura que este movimiento se produce en respuesta a las políticas de represión que el gobierno israelí ha llevado a cabo de un tiempo a esta parte contra los musulmanes que acuden a la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el Jerusalén ocupado. Advertimos al enemigo de que no continúe su agresión contra la mezquita de Al-Aqsa. La era de la agresión del enemigo sin respuesta ha terminado. Hago un llamamiento a los palestinos de toda Cisjordania y dentro de la línea verde para que lancen un ataque sin restricciones, aseguró en un comunicado. La semana pasada el ejército israelí llevó a cabo un ataque táctico contra musulmanes palestinos en el recinto de la citada mezquita, una de las más importantes en la zona, para poder dar paso a un grupo de judíos ultranacionalistas que querían ingresar al lugar bajo escolta policial. Los judíos creen que en el complejo de la mezquita se encuentran los primeros templos judíos. Israel reclama la soberanía del territorio, pero son muchos los países que no reconocen su derecho al mismo. La oración para los no musulmanes en la mezquita está prohibido. La administración de dentro del complejo le compete a Waqf jordano, musulmanes, mientras que Israel administra los exteriores. Los problemas en el recinto comenzaron a medida que Israel quiso ampliar su zona de control, llegando a controlar quién entra y quién sale del recinto. De este modo han dado paso a judíos y han negado la entrada a palestinos en varias ocasiones. Desde que el gobierno ultra de Benjamín Netanyahu llegase al poder en 2022, varios altos cargos del ala más dura del gobierno han entrado al lugar, lo que ha sido considerado por los palestinos como una provocación. Israel ha llegado a permitir la entrada de amplios grupos, hasta unos 50, junto con militares uniformados, tesitura que hace unos años no estaba permitida. Y claro, esto iba cargando el ambiente y las tensiones cada vez no iban a disminuir precisamente, sino todo lo contrario. Y ya estamos envueltos en plena guerra. Israel declara el estado de guerra tras un ataque masivo múltiple desde Gaza. Lanzaron 5.000 cohetes. Y atención también a lo que nos dice aquí. La operación inundación de Al-Aqsa, anunciada por Hamás en torno a las 7 de esta mañana, que ha costado por el momento la vida a 22 personas y dejado a más de 500 heridos en Israel, ha sido inmediatamente respondida por el ejército hebreo con un enorme despliegue aéreo, la operación Espadas de Hierro, en la que decenas de aviones de combate israelíes han alcanzado numerosos objetivos del movimiento islamista en el enclave. Varios palestinos han muerto en esta operación, aunque se desconoce su número exacto. Así iniciaba todo. Bueno, iniciar bien, es la contraofensiva, en este caso, por parte de Israel, porque la primera ofensiva fue de los otros y esa imagen de portada lo decía todo. Bueno, pues nos dan este detalle también, recordad esto. Esta orden se dio después de que milicianos armados de Gaza se infiltraron este sábado por la mañana a esa ciudad de Sderot, muy cercana a la franja, donde estaban enfrentando a tropas israelíes. Sí, eligieron precisamente el sábado, el día que los judíos van a estar quietecitos. Pues bueno, tuvieron que moverse sí o sí. Y aquí nos da algún detalle también interesante que vale la pena recordar. El jefe del Estado Mayor del Ejército está evaluando la situación y aprueba planes para la continuación de la actividad del Ejército, mientras que el ministro de Defensa, Yoav Galán, aprobó el reclutamiento de soldados de reserva ante la emergencia. O sea, movilización de soldados de reserva. Justo en los últimos meses, la cuestión de los reservistas ha sembrado polémica en Israel por la amenaza de muchos de ellos de negarse a hacer el servicio militar en protesta por la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu, lo que generó críticas entre sectores que lo ven como un riesgo para la seguridad del país. Sí, se negaban con estas leyes del gobierno de Benjamín Netanyahu a movilizarse los reservistas. Pues ahora sí o sí, no toca otra. Mira qué cosas, ¿eh? Ha coincidido. ¿Será eso? El ataque múltiple lanzado desde Gaza tomó por sorpresa a Israel. Sí, por sorpresa. En plena mañana de Shabbat, día de descanso judío. Y según medios, ahora las tropas israelíes están llevando a cabo bombardeos de represalia contra el enclave, etcétera, etcétera.
Qué interesante, ¿eh? Llevaban días y días de polémica con toda esta reforma judicial, gente reservistas que ya no estaban por la labor ni querían, y mira por dónde ahora sí o sí deben acudir al ejército. Movilización. Y bueno, aún nos dan algún detalle más. El grupo islamista Yihad Islámica, también con fuerte presencia y un brazo armado dentro de Gaza, informó de que se ha sumado al ataque de Hamás. Somos parte de esta batalla y nuestros combatientes luchan junto a sus hermanos de Hamás, hombro con hombro, hasta la victoria. De acuerdo con medios israelíes, el ataque múltiple por parte de Gaza cogió desprevenidos a los servicios de inteligencia israelíes. Vaya cosas, ¿eh? Desprevenidos, por sorpresa. A ver, recordemos algo. El Servicio de Inteligencia de Israel está más que comentado que es el segundo servicio de inteligencia mejor del mundo. Solo hay uno que le supera, y es el Vaticano. Sí, no me lo invento, estos son datos, ¿eh? Bien, pues mira por dónde, tan buenos, y este ataque los coge totalmente por sorpresa. Bueno, sigamos viendo algo más. Aquí tenéis precisamente lo que nos dicen que es interesante, el segundo párrafo sobre todo, porque la primera parte ya nos hace descripción de cómo han ido estos ataques y demás, y el miedo de la gente, pero luego dice, con todo Saleh al-Arouri, alto cargo de Hamás, llamó también a los palestinos de Cisjordania a librar esta lucha, que describió como una operación a gran escala destinada a defender la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén y liberar los presos palestinos. Por tanto, la excusa que dicen para atacar es esto, defender la mezquita de Al-Aqsa, la que lleva tantos problemas, no solo ya de esta semana anterior o esos días anteriores a estos ataques, sino que viene siendo problema desde hace tantísimos años. Bien, sigamos viendo algo más. Porque, por un lado, veíamos a los otros que hablaban que sería victoria y ahora vemos la contrapartida. Esta nueva guerra culmina meses de tensión y violencia, particularmente en Cisjordania, donde han muerto decenas de palestinos en operaciones israelíes y sus poblaciones han sido objetos de ataques de colonos, como también han fallecido pobladores israelíes en ataques palestinos en localidades próximas a los asentamientos. Bien, cuando hagamos las noticias de actualidad en relación con la profecía, veréis que hay un montón de noticias sobre Israel que precisamente van de lo que describen aquí. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. Esto no es una operación ni una escalada, sino una guerra, ha manifestado Netanyahu en su primer comentario tras el comienzo de la operación anunciada esta madrugada por el brazo armado del movimiento islamista, las brigadas Ezzedin al-Qassam. Por tanto, ya es guerra. Nuestro país está en guerra y la vamos a ganar. Fijaos, los otros habían dicho más o menos lo de la victoria, ¿no? Pues todo lo contrario. Ha añadido el primer ministro que ha convocado una reunión de urgencia de su Consejo de Seguridad. Ha avisado de que nuestro enemigo pagará un precio que no ha conocido jamás. Toda una amenaza, ¿eh? Un discurso con ecos del gran conflicto de 2014 entre Hamás e Israel, cuando secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes por parte del movimiento islamista desembocó en una guerra de 7 semanas, en la que más de 2.100 palestinos mueren en Gaza junto con 73 israelíes, incluidos 67 soldados. Bueno, pues ya estamos viendo algo que todos sabemos. La situación de tensión y de muertes por conflicto entre unos y otros dura mucho, pero que mucho tiempo. Y ahora ha llegado a un escalafón que puede ser como nunca. Qué interesante, ¿eh? Porque recordad que cuando Dios habla en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo, ya le ponen una restricción. Y esa restricción para muchos era una barbaridad. Muchos que pueden leer ahora dicen, eso es una barbaridad. Dios les dijo, ojo por ojo y diente por diente. Eso en el Antiguo Testamento.
porque las venganzas de ellos sobre sus enemigos, cuando les hacían algo, se multiplicaba por muchísimo más de lo que les habían hecho. Pues el Señor ya los frena así. Pero después, cuando Jesús viene, ya les dice directamente que no, ya ni eso. Si tu mejilla, si te dan la bofetada, la giras y tal, ¿entendéis? Nada que ver ya con todo esto. No aceptaron a Cristo, no aceptaron a Jesús como el Mesías. ¿Y a qué vuelven? ¿Al ojo por ojo y diente por diente? No. Pagarán un precio que no han conocido jamás. Declaraciones contundentes. Vuelven a lo de antes de Dios, incluso en el Antiguo Testamento. Bien, el presidente de Israel asegura que Irán está detrás de los ataques de Hamás. Ya estamos. La cosa se va complicando. Ya no son ataques de grupos terroristas, sí, de la zona prácticamente, palestinos, sino que esto ahora va mucho más allá. Y Biden aparece diciendo, Estados Unidos apoya a Israel y nunca dejará de respaldarlo. Por tanto, ya podemos esperar que puede haber, pues, más tensión. El presidente estadounidense prometió que Washington se asegurará de que Israel reciba la ayuda que sus ciudadanos necesitan y que puedan seguir defendiéndose. Fijaos, lo está haciendo con Ucrania, ahora lo está haciendo también con Israel, porque algo ha hecho, ya lo veremos. Netanyahu dice, nos embarcamos en una guerra larga y difícil. Sí, no dice que esto va a ser un pim-pam, una operación de 4 días y ya está, sino una guerra larga y difícil. Bueno, ¿será así? Pues ya podemos ir preparándonos. Aquí aparecía esta noticia. Israel declara el estado de guerra. Israel contraataca para destruir a Hamás y liberar decenas de rehenes. La guerra de Hamás de 1000 muertos. Y sí, han ido subiendo los números, Por desgracia han ido subiendo. Pero ya el día 8 de octubre aparece esto también. Londres se coordina con aliados para apoyar a Israel ante el ataque depravado de Hamás. El primer ministro británico Rishi Sunak expresó el respaldo inequívoco del Reino Unido a Israel y dice que trabaja con los aliados internacionales para coordinar medidas de apoyo. Era de esperar. Londres, el Reino Unido, Inglaterra, ¿qué aliados de quién? De Israel. Ya sabéis, la City de Londres. Bueno, si no sabéis nada de la City de Londres, buscad datos y veréis cómo surge y qué imperio económico hay allí y a quién está ligado. Sigamos, porque era de esperar también esto. El cardenal Parolin expresa su consternación por la guerra en Israel y Gaza. Están consternados, Y mirad qué llega a decir. El secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, expresó su consternación por lo que está sucediendo en Medio Oriente y pidió a los fieles a unirse en una oración coral por la paz. Que siempre queda bien esto, Nuestro pensamiento en este momento se dirige a lo que está sucediendo en Oriente Medio, en Israel, en Palestina y en la Franja de Gaza, señaló el cardenal Parolin, e indicó que estos acontecimientos ponen aún más en peligro las frágiles esperanzas de paz que parecían vislumbrarse incluso con el acuerdo con Arabia Saudí, en referencia al acuerdo de paz que sería firmado entre este reino e Israel. Sí, este es otro factor a tener en cuenta. Israel está haciendo negociaciones de paz y de negocios con países islámicos, de los cuales hasta hace muy poco, precisamente de amistad, había muy poca. Y mira por dónde, cuando están con este acuerdo con Arabia Saudí, ¡patam!, pasa todo esto también. Más allá de los esfuerzos diplomáticos que no parecen tener grandes resultados, y lo digo también en referencia a la guerra en Ucrania, debemos unirnos todos en una oración coral por la paz, alentó. Sí, fijaos cómo se está poniendo el mundo, Ucrania, Israel. Asimismo, en una entrevista llevada a cabo al margen de la conferencia, el secretario de Estado Vaticano indicó que no se sabe cómo evolucionará y terminará lo que está sucediendo en Medio Oriente, pues lo que está ocurriendo va más allá de lo imaginable. Sí, suena a profecía, la verdad. Lo que está ocurriendo va más allá de lo imaginable. Netanyahu decía que esto era guerra
y va para largo. ¿Cuesta imaginar esto? Bueno, si sabes las profecías bíblicas, si has visto Gog y Magog, todo lo que hemos presentado al respecto, si has visto lo de Daniel 11, versículos del 40 al 45, no cuesta nada imaginarlo, nada. Pero el mundo desconoce esto. El mundo parece haberse vuelto loco, parece que confiamos solo en la fuerza, en la violencia, en el conflicto, para resolver problemas que están ahí, reales, y que deben resolverse con métodos muy diferentes, expreso. Sí, están consternados, pobrecitos, ¿eh? ¿Sí? ¿Habéis visto todo lo que hemos presentado sobre las profecías que tienen que ver con Jerusalén? Y el papel profético, tal como lo interpreta el catolicismo, sobre lo que va a pasar allí y que tiene que ver con ellos? Porque aquí parece que están muy consternados, pero ellos son muy conscientes de lo que están esperando y de lo que están moviendo para que suceda. Pero esto, como siempre, la mayor parte de gente no se entera y tampoco lo van a decir. En fin, sigamos. El Papa, claro, era el que faltaba. Que callen las armas, terrorismo y guerra no conducen a ninguna solución. Día 8 de octubre. En las palabras de Francisco después del Ángelus dominical, su dolor por lo que está sucediendo en Israel, sus oraciones por las familias de las víctimas y por quienes están viviendo horas de terror y angustia. Que haya paz en Israel y Palestina. Su llamamiento porque toda guerra es una derrota, dirigiendo su pensamiento a todos los países en conflicto, recordó a la tan martirizada Ucrania que cada día sufre tanto. Sí, qué buenas son sus palabras, ¿eh? Otra cosa es lo que mueven por detrás, pero por delante, ¡ay, qué bondad! Vamos a destacar algo de aquí, y es esto. Los peregrinos que se encuentran estos días en Tierra Santa experimentan toda la aprensión de esta escalada de violencia. Un párroco del Véneto, el padre Mirko Dalla Torre, se encuentra en la región junto con 35 fieles de la comunidad de Cernaglia della Battaglia, Treviso. Aquí hay cierta confusión, oímos las sirenas y vimos los cohetes y el fuego antiaéreo. No ha sido agradable, ahora estamos en el hotel, estamos todos bien. Es su testimonio desde Jerusalén, recogido por la web de la Sione, el semanario de la diócesis de Vittorio Veneto. Aún así, pudimos visitar el Santo Sepulcro. Estuvimos en el Muro de los Lamentos y nos mandaron 2 veces a un túnel porque jamás estaba atacando Jerusalén. Existía la posibilidad de que cayeran misiles sobre el templo. Oímos disparos y entonces el guía nos hizo salir porque era demasiado peligroso quedarse. No se puede visitar la explanada del templo. En el templo había un gran grupo de jóvenes que coreaban contra Hamás. ¿Os dais cuenta? Durante el conflicto, ese ataque, había grupos de jóvenes que coreaban contra Hamás. ¿Y dónde estaban? En el templo, en la explanada del templo. ¿Y qué hacían? Pues bueno, puede ser que fueran de los mismos que unos días antes habían participado de lo que hemos visto como esa primera noticia que os hemos mostrado. Fácilmente. Bien, pues ya veis que la situación de una tensión absoluta, de desgracia absoluta, el papado que muestra, oh, pobrecitos, ¿eh? Pero hemos hablado tanto al respecto de lo que iba a pasar en esa zona y de lo que va a acontecer aún, que cualquiera que sabe la profecía bíblica y que ha visto todo lo que hemos presentado con datos, desde luego no se va a creer este fingimiento de que, uy, pobrecitos, porque entra dentro de sus planes. Jamás desvela detalles de su ataque masivo a Israel. Contó con el apoyo de Irán. Pues ya estamos. El que faltaba en el escenario, Irán. Y hace poco que se estaba diciendo por parte de Israel que ya no se puede consentir que Irán continúe con todo lo que está haciendo de su programa nuclear, que hay que ponerle punto y final sí o sí. Bueno, pues mira, Irán apoyando a Hamás y así lo cuentan tal cual. Pues, ¿qué podemos esperar? ¿Israel se quedará plegadito de brazos?
Hamás contó con el apoyo de Irán para realizar su ataque del sábado contra Israel, según ha confirmado un portavoz del grupo islamista palestino a la cadena pública británica BBC. Ghazi Hamad, portavoz de Hamás, ha señalado al programa News Show del Servicio Mundial de la BBC que tenían respaldo directo de Teherán, que se comprometió a apoyar a los combatientes palestinos hasta la liberación de Palestina y Jerusalén. Hamad también ha mantenido que habían recibido ayuda de otros países que no nombró, según explica la BBC. Uy, Irán y otros países no los nombra, pues ya estamos, porque gente como Zelensky ya decía que Rusia estaba detrás también de esto entonces. Vaya. De acuerdo con las informaciones de la emisora británica, el portavoz ha afirmado asimismo que la violencia se produjo en respuesta a los ataques de los colonos judíos en territorio palestino. Todos los días construyen asentamientos, toman nuestras tierras, matan a nuestra gente, entran en nuestras ciudades. A través de los mediadores, los egipcios, los cataríes o la ONU, les decimos que se detengan, pero no escucharon a nadie, ha declarado. Bueno, esas cosas están pasando. Unos lo justifican, otros no. Otros se enfadan, lógicamente. Bueno, pues la situación era caldo de cultivo para que todo estallara, una vez más, para variar. Pero quizás ahora va a variar bastante el tema en comparación con otras veces. Y aquí está. Estados Unidos traslada el portaaviones Gerald Ford y varios escuadrones de cazas a las fronteras de Israel. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha explicado que la medida se toma en respuesta al ataque de Hamás contra Israel, pero además han enviado acorazados. En fin, ya veis cómo se está moviendo todo de nuevo, como nunca. Un experto pronosticó en agosto el estallido de la guerra contra Israel. Atención a esto. Era noticia de este 8 de octubre. En un artículo publicado en agosto, Yigal Carmon advertía de que el detonante del conflicto podría ser el aumento de los enfrentamientos violentos o el uso de nuevas armas que provocaran una gran cantidad de víctimas en el lado israelí. Un experto en contraterrorismo predijo el 31 de agosto la escalada actual de violencia entre el movimiento Hamás e Israel, recoge The Jerusalem Post. Se trata de Yigal Carmon, asesor de contraterrorismo de dos primeros ministros israelíes, Isaac Shamir e Isaac Rabin, y fundador y presidente del Instituto de Investigación Mediática de Oriente Medio. Recientemente ha habido indicios crecientes de que una guerra contra Israel puede estallar en septiembre u octubre. El detonante puede ser una escalada de enfrentamientos violentos que provoquen muchas víctimas o el uso de nuevas armas que cause muchas muertes en el lado israelí, indicó Carmon en su artículo Señales de una posible guerra en septiembre-octubre. Además, destacó que tuvo lugar un aumento de esfuerzos de Irán y Hezbollah para llevar armas de contrabando a Cisjordania, de manera similar al contrabando de armas a Gaza. Añadió que había reportes sobre el posible uso de esas armas por parte de Hamás y Hezbollah que podría causar un gran número de muertes. Esos usos incluirían cargas explosivas superpotentes o cohetes disparados contra localidades israelíes. En esta situación, es probable que Israel se vea obligado a tomar medidas de respuesta a gran escala, más allá de sus medidas rutinarias de contraterrorismo, a una costa de una guerra total, subrayó Carmon. También hizo hincapié en el supuesto papel de Teherán en el conflicto, o sea, de Irán. Según el comentario del experto a The Jerusalem Post, los ataques de Hamás están encaminados a evitar la normalización entre Israel y Arabia Saudita con respecto a las relaciones diplomáticas impulsada por Estados Unidos. Vaya, mira por dónde este especialista en contraterrorismo, que ya veis a quién está vinculado, resulta que ya sabía de sobras que eso podía pasar entre septiembre y octubre. Y el servicio de inteligencia de Israel los cogió por sorpresa, no se esperaban nada, no se enteraron de nada. Qué cosas más raras, ¿no? Vamos a ver más cosas aún.
por qué Israel fue tomado por sorpresa por el masivo ataque de Hamás y qué esperar ahora. Hamás lanzó este sábado un ataque masivo contra Israel, ¿vale? Sucede esto, luego viene la contraofensiva y mira ahora los comentarios. Comentando la magnitud del ataque de Hamás, incluso los altos funcionarios de Israel indican que el país no estaba preparado. El embajador de Israel en Francia, Rafael Morav, declaró el sábado que el operativo de Hamás cogió a Israel desprevenido. El alto cargo comentó a la emisora Europa 1 o Europe 1, no estábamos suficientemente preparados para esto. Incluso podríamos decir que apenas estábamos preparados. El ministro de Israel para Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, también calificó la agresión de Hamás como un horrible ataque sorpresa. Sus palabras fueron apoyadas por Martin Indyk, miembro distinguido de la diplomacia estadounidense en Oriente Medio en el Consejo de Relaciones Exteriores, quien afirmó que hubo un fallo total del sistema. Fue una completa sorpresa, manifestó. Mira, como el 11S en Estados Unidos, ¿no? Qué cosas. A su vez, el exjefe del Mossad, Efraim Halevi, confirmó el sábado que la inteligencia israelí no recibió ningún aviso de ningún tipo y fue una sorpresa total que la guerra estallara esta mañana. Al mismo tiempo, reconoció que Israel desconocía que los palestinos tuvieran esta cantidad de misiles y que fueran tan efectivos. De acuerdo con sus palabras, se trata de un ataque único. Como operación fue un gran éxito. Desafortunadamente, creo que estuvo bien coordinada, expuso Halevi. Pues esto aún no es todo. Hamás inicia la operación Inundación de Al-Aqsa contra Israel, con el nombre de la mezquita, de la explanada de los templos. Mientras tanto, los funcionarios estadounidenses también afirmaron que no recibieron ninguna advertencia a través de inteligencia de que Hamás se estaba preparando para atacar a Israel. Debe ser que, como se llaman Hamás, jamás los pensaban que les pasaría eso. Tras los hechos, tanto los funcionarios israelíes como los estadounidenses compartirán informes en los próximos días para ver si se omitieron cosas o si se recopiló y leyó mal información de inteligencia, o si tenemos un área completamente oscura que no conocíamos, reportó una fuente a CNN. En ese contexto, varios expertos reiteraron que el ataque se produjo como consecuencia de un fracaso de los servicios de inteligencia del país. El embajador Morav admitió que, ciertamente, se puede hablar de un fracaso de este organismo. Las lecciones tendrán que ser aprendidas, afirmó. Por su parte, Indyk señaló que todavía está por ver el papel de Irán en los ataques contra Israel. Si esto se coordina, como sospecho, entonces creo que podemos ver una situación en la que Hezbollah bien podría unirse, y entonces tendremos una conflagración regional de dimensiones que no hemos visto y que sería una verdadera conflagración regional, manifestó. ¿Estáis atentos a lo que acabo de ver y de leer? Hezbollah bien podría unirse. Si hacía esto, o si hace esto, conflagración regional. O sea, la gran barbaridad de guerra. ¿Hará esto? ¿No hará esto? Sigamos. He visto informes de que ayer Hezbollah, grupo militante libanés respaldado por Irán que tiene vínculos con Hamás, le estaba diciendo a la FPNUL, Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, que permaneciera en sus bases, es decir, sabían que esto iba a suceder, confirmó a su vez Ross. Vaya cosas. Un conflicto a gran escala que envuelva al país hebreo también repercutirá de manera negativa sobre los mercados financieros israelíes, que ya se han visto bastante afectados este año debido a las masivas protestas contra la reforma judicial del gobierno. El shekel ha bajado casi un 9% frente al dólar, registrando uno de los peores resultados entre las principales monedas, según Bloomberg, a la vez que la inversión en el sector tecnológico de Israel ha bajado en picado. Claro, era de esperar. Los temas financieros, cuando hay conflicto, ya veis cómo funcionan. Bien, hasta aquí hemos de creer, por lo que dicen desde Israel y desde Estados Unidos, que nadie se enteró de nada de que iban a atacar,
que han fracasado sus servicios de inteligencia, que en definitiva no se han enterado para nada, nada de nada, ni de casualidad, ni la mínima sospecha. No han recibido ni la más mínima... Nada, nada de nada. ¿En serio? Bueno, pero si hemos visto la noticia anterior de un hombre que ya lo estaba avisando. Bueno, nada, sigamos. Nikki Haley. ¿La recordáis a Nikki Haley? Esto no es solo un ataque a Israel, es un ataque a Estados Unidos. La precandidata presidencial republicana exhorta al primer ministro de Israel a eliminar a los integrantes de Hamás. Sí, esta señora estaba en el tema político de lo más alto en Estados Unidos. ¿La recordáis, no? Durante una entrevista con el presentador de Fox News, Brian Kilmeade, Haley consideró que esta agresión no solo perjudica a la población israelí, sino también a la estadounidense, ya que aseguró que los combatientes de Hamás gritaban «muerte a Israel, muerte a Estados Unidos», mientras llevaban a cabo su ataque sorpresa. Esto no es solo un ataque a Israel, es un ataque a Estados Unidos porque nos odian mucho, señaló. Ahora es el momento de unirnos y decir que debemos unirnos por nuestros hermanos y hermanas en Israel, manifestó, reiterando que esta acción permitirá a los estadounidenses prevenirse de un ataque como el que sufrieron los israelíes. Y atención a la frase que viene ahora. Los iraníes están diciendo en este momento que la forma más fácil de ingresar a Estados Unidos es a través de la frontera sur y estamos viendo a miles de personas entrar todos los días y no sabemos cuándo ocurrirá nuestro próximo 11 de septiembre, concluyó. O sea que ya esperan que tendrán otro 11 de septiembre, algo que se pueda asemejar a lo que les pasó. Sí, era el año 2001, han pasado años, pero eso marcó una pauta y la seguirá marcando. Allí el mundo cambiaba ya drásticamente y se preparaba para la recta final, para la venida de Cristo, y tanto sin enterarse. Pero evidentemente las profecías de antes del retorno de Cristo se deben cumplir, y vaya que se están cumpliendo una tras otra. Entonces, ¿no se esperaban esto? ¿Esperan en Estados Unidos a cambio que pueda venir un otro 11S? Y mientras, ahora parece ser que Israel está teniendo su 11S con todo esto. El precio del petróleo sube mientras el conflicto entre Hamás e Israel aviva las tensiones en Medio Oriente. Según expertos, se espera que los precios del petróleo aumenten este lunes en las primeras operaciones de los mercados bursátiles. Noticia del 9 de octubre. Como siempre, cuando sucede algo en Medio Oriente, el petróleo por las nubes. Con todo lo que implica para el resto del mundo, claro. Ni electricidad, ni alimentos, ni combustible. Israel anuncia un asedio completo a Gaza. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia, aseveró el ministro de Defensa israelí. ¿Y qué les hacen? Cortar todos estos suministros. Ya Netanyahu decía, marchaos de Gaza, porque la van a arrasar, quedará en ruinas. Pues ya veis qué medidas está tomando. El presidente polaco cree que no hay que exagerar las consecuencias de la guerra palestino-israelí. Bueno, este hombre baja todo lo que podamos ir viendo hasta ahora de que esto puede ser impresionante cataclismo, ¿no? Andrzej Duda considera que la escalada de violencia en la región no tiene por qué desencadenar una tercera guerra mundial. Bueno, cuando dice Andrzej Duda es que se llama Duda, de verdad, de apellido, no es que esté dudando al respecto. Aunque, bueno, por lo que dice, también duda. No obstante, reconoció que se trata de una coyuntura muy peligrosa, porque hacía mucho tiempo que el movimiento de resistencia islámica, Hamás por su acrónimo en árabe, no lanzaba un ataque tan masivo contra el país hebreo, destacando que este sufrió grandes pérdidas. Asimismo, el presidente polaco sostuvo que el agravamiento de las hostilidades en Oriente Medio distrae al mundo y es posible que la comunidad internacional dé la espalda a Ucrania. ¿Estamos pensando bien lo que se está diciendo aquí? Cuando vemos lo de Gog y Magog,
vemos que el conflicto debe llegar hasta Israel. Cuando decíamos que algo debía pasar para que lo de Ucrania no se estancara solo allí, pues mira por dónde ahora las cosas van ligando. Si no se recibe el respaldo necesario por parte occidental a Ucrania, las cosas pueden seguir avanzando en una línea en dirección a Israel. Por diferentes flancos puede ser, porque ya lo veis cómo va el panorama, ¿no? No solo es una cuestión de alguien que baja del norte, sino de alguien que también se mueve por esas zonas, esas mismas tierras. En fin, que el tiempo va dando la razón a todo lo que hemos marcado claramente a través de la profecía, porque no nos estamos inventando nada y todo se está cumpliendo. Pero sobre todo me temo que, por desgracia, provocará una mayor presión migratoria sobre Europa. Probablemente volveremos a tener una oleada de inmigrantes de Oriente Medio, la cual golpeará a Europa, vaticinó. Ya estamos. Fijaos que hace unos días han venido las charlas tan potentes sobre el tema de la inmigración de Europa, que había que empezar a poner ya unas cláusulas muy determinadas para que entraran unos y otros no, que esto se debía cortar. Y mira por dónde, no querías caldo, pues ahora 2 tazas. ¿A alguien le interesa que Europa esté desestabilizada? ¿A alguien le interesa que Europa esté tocada y mermada y casi hundida? ¿Verdad, señores del Vaticano? Sigamos. Netanyahu. Israel cambiará Oriente Próximo con su respuesta militar a Hamás. Lo que le espera a Hamás será difícil y terrible, declaró el primer ministro de Israel. Noticia de este 9 de octubre. En un discurso dirigido a las autoridades del sur del país, la zona más afectada por el conflicto actual, Netanyahu dijo: lo que le espera a Hamás será difícil y terrible. Les pido que se mantengan firmes porque vamos a cambiar Oriente Próximo. Les abrazo a ustedes y a los residentes. Todos estamos con ustedes y los derrotaremos con fuerza, una fuerza muy grande. Bueno, cambios en Oriente Próximo, lo van a cambiar. Hacía falta algo para que eso sucediera, ¿eh? De acuerdo con las últimas estimaciones, más de 800 israelíes han muerto desde el inicio de la ofensiva de Hamás, mientras que en Gaza han muerto 560 palestinos y otros 2.900 más resultaron heridos. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, anunció esta misma jornada un asedio completo a la franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible. Todo está cerrado, declaró Galán. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia, agregó. Sí, es lo que habíamos visto antes, ahora veis en qué contexto. Esto parece ser que va muy en serio, ¿eh? Y noticia también, este 9 de octubre, a las 3 de esta tarde salía el aeropuerto de Hamburgo, cierra durante más de 1 hora por amenaza de atentado contra un avión que venía de Irán. Y esto es Europa, señores, esto es Alemania. Cómo se va complicando todo. ¿Cuántas veces decimos terrorismo en un lugar, guerra en otro? ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Y atención a esto, Irán apoya a Palestina. Este domingo el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, apoyó la legítima defensa del pueblo palestino y acusó a Israel de poner en peligro la seguridad regional por su opresión de Palestina. El régimen sionista y sus promotores son responsables de poner en peligro la seguridad regional y deben rendir cuentas, aseguró el mandatario, quien apuntó a la opresión y la injusticia que vive el pueblo palestino. Raisi consideró que el balance de poder ha cambiado y aseguró que la nación palestina es la vencedora en este campo de batalla. Finalmente, el conservador político llamó a la Umma, comunidad islámica, a apoyar a la nación palestina de manera honesta. Bien, ya veis cómo está el panorama, complicándose cada vez más por todos lados. Ayer mismo, precisamente, estaba hablando con una persona que él es de origen judío
y tiene mucha relación con Israel, aún en la actualidad. Y me llegó a decir que estuvo hablando con unos amigos suyos que están viviendo en esos territorios que estaban siendo atacados. Y me contó los métodos que estaban utilizando, esto le refirieron a él, la gente de Israel mismo. Dijeron que el método que estaban utilizando los de Hamás era que llamaban a las puertas de las casas haciéndose pasar por soldados israelíes, que cuando les abrían la puerta o los mataban o ya os podéis imaginar lo que hacían y se los llevaban. Y que la gente estaba temblando de horror y de terror. La verdad es que cuando hemos visto imágenes de las primeras escenas de esos ataques, todo con una crueldad brutal, y que además, ya sabéis, están cogiendo rehenes o han cogido rehenes, los han puesto en las zonas fronterizas de Gaza como escudos humanos para que no hayan ataques, bombardeos sobre esas zonas o ataques militares directos por tierra. Están jugando todos sus bazas, pero ya veis la que se está liando. Pero ya veis también que esto no parece que se vaya a detener muy pronto y que no va a ser solo una cosa local. Están hablando de toda la región. Antes hemos visto una noticia que decía que alguien más se podía llegar a involucrar en esto. Hezbollah. Pues mirad este vídeo que acabamos de recoger justo antes de empezar esta conferencia y lo hemos incorporado en el último momento. Hezbollah amenaza a Estados Unidos. Si intervienen directamente en la guerra con Israel, no habrá líneas rojas. Estad atentos. Lo habéis oído bien, ¿no? El grupo de Hezbollah amenaza a Estados Unidos. Si intervienen directamente en este conflicto, van a por ellos. En todos los lugares de Medio Oriente. Sean embajadas, sean consulados, sean lugares militares, van a ir a por ellos. El conflicto servido. Y mira por dónde ya han enviado cazas, han enviado portaaviones, han enviado acorazados. ¿Pasará algo de esto? Pues hemos de seguir pendientes. Pero una vez más os he de decir, si no habéis visto lo que hemos presentado sobre esto antes de que aconteciera durante tantos años, mirad por favor los temas de Daniel 11 del 40 al 45 y capítulo 12 versículo 1. Mirad los temas de Gog y Magog y mirad los temas o el tema de Turquía en la profecía final. Con eso os haréis una idea de lo que va a pasar, una idea muy clara. Pero también deberíais mirar lo que hemos presentado de a quién le interesa que esto acontezca. Porque alguien está buscando algo en un lugar que es clave, Jerusalén. A veces podemos pensar, mira, estos son los buenos, estos son los malos, estos son los que atacan, estos son los que se defienden. Y así buscando mentalmente un esquema que captemos fácilmente. Pero a veces no nos damos cuenta que hay gente que mueve títeres en los dos bandos para causar ciertas cuestiones de conflicto que van a llevar a una solución. Y hasta que no nos enteremos de qué va el tema de Vaticano y sociedades secretas, no nos vamos a enterar de nada. Porque es cierto, hay una enemistad milenaria entre unos y otros. No hablo de Vaticano y sociedades secretas precisamente, sino de Israel y sus vecinos, todos esos territorios. Pero es que hay algo más. Hay personas que se han dedicado a trabajar en un bando y en otro para llevarlos a una confrontación para conseguir un objetivo que no han conseguido durante 2000 años. Casi. Ni lo van a conseguir, ¿o sí? Pues sí lo van a conseguir. Y avisados estamos de lo que tiene que pasar en esa zona. Y diréis, ¿y ahora por qué nos cuentas esto? ¿Sabéis? Tenía un tema para presentar antes de todo esto, pero ya no ha dado tiempo. Esto es la primera parte, lo que hemos mostrado hoy, de lo que está sucediendo, sí. Un porqué, sí. Pero nos falta ver algo más.
¿Por qué ha acontecido esto precisamente ahora? Pues mañana, si Dios quiere, en esta segunda parte vamos a mostrar el porqué. Porque antes hemos oído o hemos leído cosas en referencia como animales, Bueno, pues no hablo de animales en plan despectivo a un humano, no, sino de animales de verdad. ¿Qué tendrán que ver ciertos animales de verdad en todo este conflicto? Recordad que esto va de Al-Aqsa, de la mezquita que está en la explanada de los templos o del templo. ¿Qué se está moviendo para que acontezca esto ahora, precisamente? Pues mañana vamos a verlo. Y creo que vamos a entender muchas más cosas. Solo os digo que miréis el título de este vídeo que estáis teniendo delante vuestro y que os quedéis con la última de las palabras que aparecen ahí, rojas. Mañana veremos el qué. Una vez más, sí, sigamos atentos a los acontecimientos que corroboran las profecías bíblicas bien interpretadas. Y lo que decían los pioneros adventistas, porque todo está pasando tal cual. Lástima que tantos ni se hayan enterado ni dentro del adventismo, porque las cosas han cambiado tanto, se las han hecho cambiar y ni se han enterado muchos de ellos. Los que deberían estar diciendo esta gran verdad al mundo lo han desechado, por eso son desechados. Y este ministerio, esta iglesia cristiana, ministerio del cuarto ángel, dirá, proclamará el mensaje que ellos ya no quieren. Pues eso seguiremos haciendo, y con la ayuda de Dios, muchos verán y creerán. Y doy gracias a Dios, porque ya hay personas que al ver lo que está pasando ahora allí me decían, y me han dicho, y tú lo decías hace años. ¿Por qué? ¿Porque era el más listo? No, porque está escrito, y la profecía nunca falla. La profecía bíblica bien interpretada nunca falla. Ya iremos viendo cómo va transcurriendo todo este conflicto. Pero mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de algo relacionado con ese color rojo. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.